Hay algo que uno solo entiende cuando ya ha recorrido casi toda su vida. Y es esto: no todo el que guarda silencio es un perdedor. A veces, el silencio es la única forma de conservar un poco de dignidad al final. He vivido lo suficiente para saber que lo que más teme la gente no es la pobreza, ni siquiera la muerte. Lo que realmente asusta es el día en que los demás te miran como si ya no tuvieras derecho a decidir nada por ti mismo. No preguntan, no piden permiso, solo informan. Si alguna vez has sentido eso, entenderás por qué decidí dejar la ciudad, no para huir, sino para estar en paz. Me llamo Ray Nelson, tengo 67 años. Toda mi vida fui ingeniero civil, 40 años entre concreto, taladros, planos y juntas interminables. Construí casas para otros, puentes para otros, caminos para otros. Cuando me jubilé, solo me quedó un deseo muy sencillo: que nadie me necesitara más. Suena extraño, pero es la verdad. Cuando alguien ha pasado toda su vida cargando responsabilidades, al final solo quiere soltarlas sin que nadie se lo reproche. Hace 3 años, mi esposa, Lillian, falleció. La casa en Denver de pronto se volvió demasiado grande. No porque faltaran cosas, sino porque faltaba una voz conocida. Ya no había nadie que me preguntara: ¿qué vas a comer hoy? Ni quien me recordara ponerme un suéter cuando soplaba el viento. Dicen que la soledad viene de vivir solo. Yo no lo creo. La verdadera soledad viene de estar rodeado de personas que ya no te escuchan. Vendí la casa vieja, reuní todos mis ahorros y mi fondo de retiro, y compré una pequeña cabaña de madera en medio del bosque de Wyoming. Nada lujoso, sin vecinos, solo pinos, viento y silencio. El día que firmé los papeles, me temblaban las manos, no por miedo, sino porque por primera vez en muchos años sentí que estaba eligiendo algo solo para mí. Lillian solía decir: cuando te jubiles, vámonos a la montaña. Quiero despertar con el canto de los pájaros, no con el despertador. Cumplí esa promesa, solo que, solo. La primera mañana en la casa nueva, preparé café y me senté en el porche. La neblina cubría todo el valle. Sin coches, sin gente pasando. Miré al frente y susurré: ya llegamos, Lillian. Pensé que, después de tantos años de ceder, por fin podría estar en paz. No sabía que hay personas que siempre creen que cuando un hombre envejece, su tranquilidad es algo que se puede repartir sin siquiera pedirle permiso. La casa estaba al borde de un bosque de pinos viejos, a más de 30 minutos en coche del pueblo más cercano. No había cerca blanca, no había letrero con nombre, solo un camino de tierra estrecho, lo suficiente para que pasara un auto, y las huellas viejas de llantas marcadas sobre la tierra marrón oscura. Elegí este lugar no porque fuera barato, sino porque no exigía que nadie demostrara nada. La casa estaba hecha completamente de madera de cedro. El olor era nuevo, pero no fuerte. Cada vez que soplaba el viento, toda la casa crujía suavemente, como un anciano que se acomoda en medio del sueño. Al principio me sobresaltaba, luego me acostumbré, y después me dio tranquilidad, porque supe que no estaba en un lugar muerto. Dentro solo había lo necesario: una sala unida a la cocina, un dormitorio, una mesa de madera junto a la ventana, y un librero pequeño, donde acomodé esos libros que pasé toda la vida diciendo: cuando tenga tiempo los leeré. Colgué la foto de Lillian justo al lado de la ventana que da al este, donde por la mañana entra la luz más suave. En la foto llevaba un vestido azul oscuro, el cabello recogido y una sonrisa ligera. La sonrisa de alguien que no necesita agradarle a nadie. ¿Qué te parece este lugar?, le pregunté, aún sabiendo que no habría respuesta. Y aún así, fue extraño, porque sentí que ella estaba ahí. No como un fantasma, sino como una presencia familiar, suficiente para no sentirme fuera de lugar. La primera tarde preparé una cafetera extra,
aunque estuviera solo. Una costumbre vieja. Lillian siempre me decía que hiciera más café del necesario, por si alguien llegaba de visita. Sonreí para mí mismo. Serví 2 tazas y dejé una frente a la foto. No tenemos visitas, dije en voz baja. Solo el viento. La noche cayó rápido, sin luces de calle, sin ruido de autos. Solo el viento colándose entre los pinos y el crujir de la leña en la chimenea. Me senté ahí por mucho tiempo, sin hacer nada, sin pensar en el trabajo de antes. Sin pensar en el futuro, por primera vez en muchos años no necesitaba fingir fortaleza. Recordé algo que Lillian dijo una noche cualquiera. Ray, lo más valioso que tiene una persona no es el dinero. Es un lugar donde pueda bajar la voz sin miedo a que la menosprecien. Tal vez por eso compré esta casa. No para huir del mundo, sino para conservar un espacio donde mi voz todavía tuviera valor. Pensé que con eso bastaba. Solo un lugar donde nadie exigiera nada, donde nadie impusiera nada, donde nadie decidiera por mí. No imaginé que, para algunas personas, incluso una promesa hecha a quien ya no está, sería algo en lo que creen tener derecho a intervenir. Los primeros días pasaron tan despacio que olvidé la sensación de tener que mirar el reloj. Por la mañana despertaba cuando la luz temprana tocaba el marco de la ventana. Sin despertador, sin horarios, solo el aroma del café y el sonido del viento. Conservé mis viejas costumbres, no porque las necesitara, sino porque me ayudaban a recordar quién era. Molía el café a mano, calentaba el agua con calma. Me sentaba cuando el café aún estaba caliente, sin prisa por beberlo. Hubo mañanas en las que me quedé sentado decenas de minutos solo para ver cómo la neblina se iba disipando sobre el lago a lo lejos. Pensaba que si Lillian siguiera viva, estaría sentada frente a mí, con las 2 manos rodeando su taza, en silencio, igual que yo. Nunca necesitamos hablar mucho. Al mediodía leía, no libros técnicos, sino esas novelas que compré hace décadas y dejé ahí con la idea de cuando tenga tiempo las leeré. Resultó que el tiempo libre no llega cuando uno es joven, llega cuando ya nadie te necesita. Por la tarde solía caminar alrededor de la casa, revisaba los pinos viejos, recogía leña seca, cosas pequeñas, pero suficientes para sentir que aún era útil, aunque nadie me diera tareas. Una vez llamé a Beulah, la llamada fue corta, estaba en la escuela, hablaba con algo de prisa. ¿Estás bien, papá? Bien. ¿No te aburres allá? No, tranquilo. Guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa leve. Entonces, qué bueno, papá. Quise decir algo más, pero me detuve. Hay cosas que, si se dicen, hacen que los demás te vean débil. Y yo no quería que mi hija se preocupara. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Al verlo ahí, inmóvil, me di cuenta de algo extraño. Al no tener mensajes nuevos, me sentía más ligero. Por la noche encendía la chimenea y me sentaba frente a la foto de Lillian. La luz del fuego se reflejaba en el vidrio, haciendo que su sonrisa pareciera moverse. Creo que hice lo correcto, dije en voz baja. No soy más que nadie, no soy menos que nadie. Solo estoy viviendo lo que me queda con dignidad. Afuera, el bosque seguía en silencio, sin juzgar, sin curiosear. Y fue precisamente ese silencio el que me hizo empezar a creer que tal vez, esta vez, de verdad había dejado atrás todo aquello que nunca me perteneció. Pero hay cosas que, cuando llegan, no tocan la puerta. Aparecen con suavidad, como una pequeña grieta en una pared que parecía firme. Esa tarde, mientras acomodaba algunos libros en el estante, el teléfono vibró. Un número desconocido. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. No por miedo, sino porque ya me había acostumbrado a que nadie llamara. «Papá», dijo la voz de Cornelius pareja y fría. «Te llamo para avisarte algo. Tenemos que hablar».
Me quedé inmóvil en medio de la casa de madera. Afuera, el viento sopló un poco más fuerte, haciendo vibrar la ventana. No sé por qué, pero en ese mismo instante tuve una sensación muy clara. Esta tranquilidad solo era temporal. Tomé el teléfono y lo acerqué al oído, pero no hablé de inmediato. Hay voces que, con solo escuchar el primer aliento, uno ya sabe que esa llamada no trae nada bueno. «¿Papá?», repitió Cornelius, esta vez con mayor claridad. «Te llamo para avisarte con anticipación. Avisarte. No para preguntar. No para pedir permiso». Me recargué en la mesa de la cocina y miré hacia la ventana. El bosque seguía ahí, en calma, como si no tuviera nada que ver con esa conversación. «¿Avisarme de qué?», pregunté con una serenidad que me sorprendió. «Ya lo sabes», continuó Cornelius con una voz pareja, como si leyera una nota. «Mis padres están pasando por un momento difícil. Necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo». No respondí enseguida. No porque no entendiera, sino porque estaba esperando la siguiente frase. Y llegó, tal como lo había previsto. «Ya lo pensé», dijo. «Tu casa ya es grande, y además estás solo. Ellos se mudarán contigo unos meses. Unos meses». Lo dijo con la ligereza con la que se habla del clima. «Cornelius», dije despacio, «esa es mi casa». Hubo un silencio muy breve al otro lado de la línea. Luego soltó una risa baja. No una risa alegre, sino la de alguien que cree estar hablando con un niño terco. «¿Papá?», dijo, «no compliques las cosas. De todos modos, estás solo. Compartir un poco no tiene nada de malo. Compartir, una palabra que suena muy bien, pero usada de una forma que hace sentir egoísta a quien se atreve a negarse». Apreté el teléfono con suavidad. En mi mente apareció la imagen de Lillian sentada junto a la ventana, con la luz del sol cayéndole sobre el cabello. Recordé algo que ella solía decir. «Cuando no te preguntan, eso no es compartir. Es apropiarse». «No puedo prometer eso», dije. La voz de Cornelius cambió de inmediato. No se hizo más fuerte, no se volvió agresiva, solo más fría. «¿Papá?», suspiró. «Ya has vivido lo suficiente. Ahora también deberías pensar en la familia». Cerré los ojos por un segundo, no por dolor, sino porque entendí que esa frase había sido preparada de antemano. «Ya has vivido lo suficiente», como si mi vida fuera una comida que ya había terminado y alguien estuviera listo para recoger la mesa. «¿Qué familia?», pregunté. «¿La tuya o la nuestra?». No respondió de frente. Siempre fue bueno para esquivar. «Mis padres también son familia», dijo. «Además, ¿para qué quieres tanto espacio allá? Si no te adaptas, siempre puedes volver a Denver». La frase cayó con suavidad, tan suave que si uno no presta atención, podría parecer inofensiva. Pero yo la escuché con toda claridad, no porque tuviera miedo de perder la casa, sino porque por primera vez en mi vida, alguien me estaba diciendo que si yo no aceptaba, el que sobraba ahí era yo. No discutí, no levanté la voz, solo dije una frase, muy despacio. «Ya lo decidiste todo, ¿verdad?». «Solo te estoy avisando», respondió Cornelius. «Llegarán este fin de semana». Luego sonó el bip. La llamada terminó de la misma manera en que empezó, sin necesitar mi consentimiento. Me quedé inmóvil en la cocina de madera, con el teléfono aún pegado al oído. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, y las ramas de los pinos se rozaban entre sí, produciendo un sonido seco. En ese momento entendí algo. La primera humillación no viene de que te echen. Viene de que te traten como a alguien a quien ya no es necesario pedirle su opinión. Y también entendí que la paz que yo creía haber encontrado acababa de ser tocada por manos ajenas, sin pedir permiso. Después de esa llamada, la casa quedó en silencio de una manera distinta. Ya no era la calma agradable del bosque, era un silencio que te obliga a escuchar cada uno de tus propios pensamientos.
Preparé café, pero olvidé si ya había puesto el agua caliente. Me quedé mirando el filtro por mucho tiempo, hasta darme cuenta de que mi mano temblaba ligeramente. No por miedo, sino porque había una sensación difícil de nombrar que me recorría la espalda. A la tarde siguiente, Cornelius volvió a llamar. Esta vez su voz era más suave. No imponía. No ordenaba. Sonaba como alguien que estaba preocupado. «¿Papá?», dijo. «Lo pensé mejor. Tú vives ahí solo. Y los papeles de la casa, los impuestos, los seguros. Son cosas complicadas». No respondí. «Además, ya estás grande», continuó. «Estas cosas se pueden confundir fácil. Solo me preocupa que firmes algo mal y luego tengas problemas». «Firmar mal. Problemas». Dijo esas palabras con mucha suavidad, como si fueran cuidado, pero yo escuché algo más debajo. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Creo», dijo Cornelius con calma, «que sería mejor que me dejaras encargarme de los asuntos financieros. No para quitarte nada, solo para que tú no tengas que preocuparte, para que no tenga que preocuparme». Una frase que suena muy humana, pero que me coloca exactamente donde él quiere. Un viejo que necesita que alguien más le maneje la vida. Miré mis manos. Estas manos habían firmado cientos de contratos de construcción. Habían revisado números, detalles, responsabilidades. Habían sostenido puentes por donde pasaban miles de personas todos los días. «¿Crees que no entiendo de dinero?», pregunté. Con la voz firme. Cornelius soltó una risa baja, no burlona, sino la risa de alguien convencido de que está diciendo algo obvio. «Papá», dijo, «tu época fue otra. Ahora todo es mucho más complicado. No tienes que demostrar nada. No tienes que demostrar nada». Sonó como un consuelo, pero para mí fue como una tela cubriéndome el rostro, con demasiada delicadeza. Esa noche, Beulah me llamó. «¿Papá?», dijo. «Cornelius me comentó que estás un poco tenso con lo de los papeles. Si te sientes cansado, nosotros podemos ayudarte». Ayudarte. Primero Cornelius, y ahora mi propia hija. Cerré los ojos por un instante, no por enojo, sino porque entendí que las palabras de Cornelius ya estaban haciendo efecto. «Estoy bien», respondí. «Puedo encargarme solo». Beulah guardó silencio un momento. Luego dijo, en voz más baja, «Solo me preocupa que no estés acostumbrado a esas cosas». Colgué después de unas frases de cortesía. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé sentado mucho tiempo. Ahí comprendí que este nivel de humillación era más peligroso de lo que imaginé. Nadie me llamó viejo. Nadie dijo que fuera inútil. Solo lograron que otros creyeran que yo ya no tenía la capacidad de cuidar lo que me pertenecía. Me levanté, abrí el cajón y saqué los documentos de compra de la casa. Los acomodé con cuidado sobre la mesa. Leí cada línea, despacio, con claridad. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordarme a mí mismo que antes de ser un viejo, fui un hombre que conocía el valor de cada número y el valor de sí mismo. Esa noche no dormí. No fue el insomnio de la preocupación, fue ese otro, el de quedarse quieto, con los ojos abiertos, escuchando cada sonido mínimo de la casa. El viento colándose por las rendijas, la madera crujiendo suavemente cuando baja la temperatura. Toda la casa parecía respirar muy despacio, y yo no. Me quedé mirando el techo, pensando en las palabras de Cornelius, luego en la voz de Beulah. Sin reproches, sin dureza, solo duda. Hubo un instante muy breve en el que me pregunté, ¿y si ellos tienen razón? No porque sean más fuertes, sino porque tal vez de verdad había llegado al punto en el que la gente ya no confía en tus capacidades. No hacen falta pruebas. Basta con la edad. Me senté y salí a la sala. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre la mesa de madera donde había dejado los documentos por la tarde.
Las palabras seguían ahí, claras, inmóviles. Lo único que estaba cambiando era quien las leía. Saqué la vieja maleta de debajo de la cama, la misma que usé durante años en viajes de trabajo. El cierre hizo un sonido familiar. La coloqué en medio de la habitación, no para irme de inmediato, sino para ver qué pondría dentro. 2 camisas, un libro, la foto de Lillian. Ahí me detuve. ¿Estoy exagerando?, murmuré sin saber a quién le hablaba. ¿O será que a esta edad uno debería ser menos terco? Recordé cuántas veces en la vida cedí, ante jefes, ante socios, para evitar conflictos, para que todo pasara. Y también recordé que nunca, ni una sola vez, ceder me hizo sentir más ligero. Solo me acostumbró a dar un paso atrás. Miré la foto de Lillian colgada en la pared. A la luz de la luna, su rostro se veía más serio. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Si regreso a Denver, vendo esta casa y dejo que ellos lo arreglen todo. ¿Sería más fácil? No hubo respuesta, pero supe algo con claridad. Si hacía eso, no solo estaría dejando este bosque, estaría abandonándome a mí mismo. Me senté en la silla, con las manos sobre las rodillas. Por primera vez en muchos años, me sentí cansado de una forma distinta. No cansado por el trabajo, sino por tener que demostrar que aún tenía derecho a elegir. Cerca del amanecer me levanté, volví a meter la maleta bajo la cama. Cerré el cierre, la empujé hacia la oscuridad. No porque hubiera recuperado la fuerza, sino porque entendí algo muy sencillo. Si me iba ahora, no me recordarían por haber cedido, solo recordarían que me retiré. Afuera, el cielo empezaba a aclarar. Un nuevo día llegaba, sereno, como si no supiera que, dentro de esta pequeña casa de madera en medio del bosque, había un hombre que acababa de atravesar el momento de casi rendirse, y que aún no sabía cuánto tiempo más tendría que mantenerse en pie. Llegaron un sábado por la mañana. Escuché el auto desde lejos, muy temprano, cuando la neblina aún no se disipaba del todo. Un sedán gris avanzó por el camino de tierra frente a la casa, las llantas triturando el suelo y dejando una estela de polvo y grava. Yo estaba en la cocina, todavía con la taza de café en la mano. No salí de inmediato. No por miedo, sino porque quería estar seguro de algo. Seguía de pie dentro de mi propia casa. Leonard bajó primero del auto. Un hombre más o menos de mi edad, pero con una forma de caminar completamente distinta. Rápida, rígida, como si siempre temiera que alguien le quitara algo. Grace bajó después, con un abrigo grueso, mirando alrededor con una expresión que no era curiosidad, era evaluación. No tocaron la puerta, solo se quedaron parados en el porche. «¿Así que este es el lugar?», dijo Grace, lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara. «Está hasta el fin del mundo». Leonard soltó una risa corta. «Mientras no haya que pagar renta». Abrí la puerta. «Hola», dije. Grace me miró de arriba abajo y asintió apenas, sin sonreír, sin responder al saludo. «Cornelius nos dijo que usted vive aquí solo», comentó. «Supongo que ya está acostumbrado». «¿Acostumbrado? ¿A qué?». No lo dijo. Pero yo entendí. Leonard entró a la casa sin esperar invitación. Dio una vuelta por la sala, miró el librero, la mesa de madera, la chimenea. «La casa es pequeña», dijo, «pero supongo que es suficiente para un viejo». No respondí. Aprendí hace mucho que hay frases que, si se contestan, solo hacen que quien las dice se sienta más seguro de tener razón. Abrieron la puerta del cuarto de huéspedes y dejaron las maletas. Grace corrió la cortina y frunció el ceño. «Hay muy poca luz», dijo. «No es bueno para la vista». Me quedé apoyado en el marco de la puerta, escuchando cada comentario, como quien escucha caer la lluvia. Ninguno era demasiado fuerte, ninguno suficiente para provocar una discusión, pero juntos
Bastaban para hacer que alguien empezara a encogerse por dentro. Por la tarde conduje hasta el pueblo para comprar algunas cosas. La tiendita de siempre. El mismo mostrador. El vendedor, que ya me conocía, me miró a mí y luego miró hacia el auto. ¿Tiene visitas?, preguntó. Familia, respondí. Asintió, pero su mirada ya no era la misma, menos cercana, más cautelosa. Mientras pagaba, Chisena, una mujer detrás de mí, susurró a la persona a su lado. «Es el que vive solo en el bosque». Lo escuché. Ellas no sabían que yo lo había escuchado. Salí con las bolsas en la mano. El viento soplaba fuerte, trayendo olor a pino y a tierra seca. Por primera vez desde que llegué ahí, sentí que las miradas de los demás se me quedaban pegadas. Cuando regresé a la casa, Leonard estaba sentado en el porche, fumando. Levantó la vista. Me miró y sonrió de lado. «Es muy tranquilo aquí», dijo, «mientras usted no haga cosas raras». Raras, una palabra vaga, pero suficiente para sembrar algo. Esa noche me senté solo en la cocina, con el café enfriándose en la taza. Desde la sala se escuchaban las voces bajas de Leonard y Grace, sin ningún intento de ocultarse. «Te lo dije», murmuró Grace. «Ya está viejo. Vivir solo así no es buena idea». Leonard respondió. «Sí, ya veremos». Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Un hombre erguido, con el cabello canoso, la mirada cansada pero despierta. Y entendí algo con absoluta claridad. Desde ese día, ya no era solo un hombre viviendo en el bosque. Me había convertido en un viejo al que otros observaban. Esa noche escuché el primer sonido cuando el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. No era una voz humana. No era un auto. Era un sonido profundo, bajo, como si la tierra misma se moviera. Me incorporé, me puse la chamarra y salí al porche. No encendí la luz. El bosque no necesita iluminación para hablar. Desde el borde de los pinos llegó un crujido. Luego, un aullido largo, muy lejano, muy parejo. No agresivo, no apresurado. Solo una llamada. Me quedé quieto, escuchando. En muchos años de trabajo aprendí algo. Las cosas verdaderamente peligrosas casi nunca hacen ruido. Siempre aparecen en el momento exacto. A la mañana siguiente, Leonard fue el primero en notar que algo no estaba bien. Salió al porche y miró el suelo frente a la casa. Las huellas se marcaban con claridad sobre la capa delgada de rocío. Largas, estrechas, en fila. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Grace estaba detrás, observando, y el color se le fue del rostro. «¿Animales?». «Supongo que sí», respondí con calma. «Esto es el bosque». Leonard se volvió hacia mí. En su mirada había enojo y desconfianza al mismo tiempo. «¿Por qué no avisó antes?», preguntó. Me encogí de hombros. Pensé que lo sabían. No preguntaron más. Solo se miraron entre ellos. Al mediodía, cuando el sol estaba alto, el bosque volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero por la tarde, cuando Grace salió a tirar la bolsa de basura, todo cambió. Yo estaba en la cocina cuando escuché el grito. No fue largo, no fue dramático, solo un alarido cortado por el pánico. Salí al porche. A unos metros de la casa, cerca del límite del bosque, 3 lobos estaban inmóviles, no avanzaban, no gruñían, solo observaban. Grace se quedó paralizada, la bolsa de basura cayendo al suelo. Leonard salió corriendo y la jaló hacia atrás. «¡Al coche!», gritó. Corrieron, sin voltear. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió. Las llantas giraron, levantando piedras y polvo. El auto salió disparado por el camino de tierra como si el bosque los persiguiera, pero el bosque no persiguió a nadie. Los 3 lobos permanecieron ahí unos segundos más. Luego se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles. Yo permanecí quieto todo ese tiempo. No hice señas, no grité, no hice nada.
No porque quisiera que tuvieran miedo, sino porque entendí que hay lecciones que no necesitan maestro. Cuando el auto desapareció por completo, solté el aire. Un suspiro largo. Esa noche, Leonard y Grace no regresaron, no llamaron, no escribieron. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio distinto, ya no cálido, ya no normal. Preparé café y me senté solo en el porche. El viento pasaba entre los pinos, trayendo olor a tierra y a resina. No me sentí contento, tampoco aliviado. Solo tuve más claro algo. Yo no había hecho nada mal. Pero desde ese momento en adelante, la historia ya no sería sobre el bosque. Sería sobre cómo la gente usa el miedo para volver a dibujar la imagen de otra persona. A la mañana siguiente conduje hasta el pueblo. No porque me faltaran cosas, sino porque necesitaba algo familiar. La carretera angosta, la gasolinera vieja, la tienda donde antes la gente me llamaba por mi nombre. Estacioné frente a la tienda. Bajé del auto. El viento soplaba suave, trayendo olor a café y gasolina. Todo se veía igual. Solo las miradas eran distintas. El encargado me miró a mí, luego miró hacia el auto, como si buscara a alguien que viniera conmigo. «Buenos días», dijo, pero con la voz más baja de lo normal. «Buenos días», respondí. Tomé algunas cosas de siempre. Pan, leche, café molido. Cuando las puse sobre el mostrador preguntó en voz muy baja. «¿Usted está bien?» Levanté la vista. «Estoy bien». Asintió, pero evitó mirarme directamente. Contó el dinero más despacio, con más cuidado. Detrás de mí, 2 mujeres murmuraban. No se voltearon, pero las escuché con claridad. Es el que vive solo en el bosque. Dicen que tuvo problemas con animales. Pagué, tomé las bolsas, me di la vuelta y salí. En el estacionamiento, un hombre al que saludaba cada semana estaba recargado en su camioneta. Le hice un gesto con la cabeza. No respondió. No por desprecio, sino por miedo. Entendí muy rápido lo que estaba pasando. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. No hacían falta pruebas. Bastaban unos cuantos susurros, unas miradas esquivas, para que una persona dejara de ser quien era ante los ojos de los demás. Al llegar a casa, el teléfono vibró. Cornelius. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Un rato después llegó un mensaje. «Papá, la gente está preocupada por ti. No deberías asustarlos». Asustarlos. Leí esa frase varias veces, no porque no la entendiera, sino porque trataba de descubrir, ¿qué había hecho yo? Preparé café. Me senté a la mesa. Miré hacia el bosque. Ahí no había cambiado nada. Nadie susurraba. Nadie evitaba a nadie, pero sabía que fuera de ese bosque, mi imagen ya empezaba a ser redibujada. Ya no como un hombre jubilado buscando tranquilidad, sino como un viejo aislado, con algo que no estaba bien. Por la tarde salí al porche a arreglar una tabla floja. Un auto pasó despacio frente a la casa, luego más despacio, y finalmente se detuvo. Nadie bajó. Solo una mirada detrás del vidrio. Me enderecé. No me escondí. No evité la mirada. El auto se fue. Entonces lo entendí. La humillación no siempre llega con palabras. A veces llega en la forma en que otros te miran como si necesitaras ser vigilado. Esa noche me senté frente a la foto de Lillian. La luz de la lámpara iluminaba su rostro. ¿Lo ves?, murmuré. Sigo aquí, en el mismo lugar. Solo que el mundo a mi alrededor se movió. Afuera, el bosque guardaba silencio, pero en el pueblo, otra historia sobre mí ya había comenzado a vivir su propia vida. La llamada de Beulah llegó por la noche. No era tarde. No era urgente. Era solo una llamada normal, de esas con las que suelen empezar las cosas que más duelen. «Papá», dijo ella, con una voz más baja de lo habitual. «¿Qué estás haciendo?» «Acabo de preparar café»,
respondí. Aquí el frío llega temprano. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea, no por mala señal, sino porque ella estaba eligiendo las palabras. Cornelius dice, Beulah dudó y se detuvo. Dice que no estás muy bien. No estás muy bien. 3 palabras colocadas con mucho cuidado, sin acusar, sin concluir nada, pero suficientes para desestabilizar. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Silencio otra vez. Me senté en la silla, mirando el fuego de la chimenea. Las llamas se reflejaban en el vidrio del marco de la foto de Lillian, haciendo que su rostro pareciera moverse, como si escuchara. Solo me preocupa, continuó Beulah. Dicen que vive solo en el bosque y que hubo problemas con animales. Me da miedo que no te des cuenta de que estás asustando a la gente. Asentí suavemente, aunque sabía que ella no podía verme, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía su miedo. ¿Hice algo mal?, pregunté. ¿Crees que le hice daño a alguien? No, respondió de inmediato. No creo eso. Entonces, ¿qué es lo que te da miedo? Del otro lado escuché un suspiro muy leve, el suspiro de alguien que está siendo jalado en 2 direcciones. Me da miedo, dijo Beulah despacio. Me da miedo que no te des cuenta de que necesitas ayuda. La frase llegó muy suave, pero para mí fue como una piedra cayendo sobre el pecho. Necesitas ayuda, no ayuda por una dificultad concreta, sino porque otros creen que ya no puedes arreglártela solo. Sigo manejando, dije. Sigo cocinando. Leo mis papeles. Sigo siendo tu papá. Lo sé, respondió Beulah con la voz ligeramente temblorosa. Pero también tienes que entenderme. Si algo llega a pasar, yo soy la responsable. La responsable. Cerré los ojos. En ese instante vi con claridad cómo la línea se estaba moviendo. De ser el padre que protege, a convertirme en alguien que podría ser una carga si algo sale mal. No te culpo, dije. Solo quiero que recuerdes algo. Nunca le he pedido a nadie que viva por mí. Beulah no respondió enseguida. Solo dijo en voz baja, necesito tiempo, papá. Lo entiendo, contesté. La llamada terminó en silencio. Sin discusiones, sin enojo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé sentado mucho tiempo. En ese momento entendí que este nivel de humillación dolía más que todos los anteriores. No por los rumores del pueblo, no por las miradas de rechazo, sino porque por primera vez en mi vida sentí que tenía que demostrar mi lucidez ante mi propia hija. Me levanté y salí al porche. La noche ya había caído por completo. El bosque permanecía inmóvil sin juzgar. Respiré hondo, muy despacio. Y por primera vez entendí algo con claridad. Si esto avanzaba un poco más, el silencio dejaría de ser una opción segura. Se convertiría en una prueba en mi contra. Esa noche no encendí la luz. Me senté en la oscuridad, con solo el resplandor del fuego de la chimenea, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de madera. La casa seguía siendo la misma. No había cambiado. Lo único que se estaba moviendo lentamente era mi lugar en el mundo. Pensé en la llamada con Beulah. No hubo palabras duras, no hubo una traición evidente. Y precisamente por eso fue tan doloroso. Si ella hubiera gritado, yo habría podido defenderme. Si me hubiera acusado, habría podido explicarme. Pero cuando alguien se preocupa de forma razonable, uno se queda sin sitio donde pararse. Me levanté y caminé por la casa. Pasé la mano por cada pared de madera. Recordaba cada tabla, el día que firmé el contrato, el día que recibí las llaves, el día que colgué la foto de Lillian. Me detuve frente al retrato. ¿Sabes algo?, murmuré. Ya no me queda nadie a quien explicarle nada. Afuera, el viento atravesaba el bosque, constante y frío. Nadie respondió. Y no necesitaba respuesta. Solo necesitaba escucharme decir la verdad. Mi familia no confiaba en mí, no porque me odiaran,
sino porque creían en otra historia, una contada de una forma más fácil de creer. Los vecinos no estaban de mi lado, tampoco estaban en mi contra. Simplemente eligieron la seguridad, y el sistema. Aún no lo veía, pero ya lo sentía, como una sombra avanzando despacio, conforme a la ley. Me senté a la mesa, abrí el cajón y saqué papel y pluma, no para escribir una carta, no para quejarme, solo para hacerme una pregunta directa. Si mañana muero, ¿quién dirá que yo estaba en mis cabales? La pregunta se quedó suspendida en mi mente durante mucho tiempo. Pensé en Cornelius, en su forma de hablar, tranquila, razonable, llena de buena intención. Entendí que no necesitaba empujarme, solo quedarse quieto y dejar que yo me deslizara solo. Pensé en Beulah. Ella no me traicionó, pero tampoco me defendió. Y eso fue suficiente. Salí al porche y miré el bosque en la oscuridad, sin luces, sin luna. Por primera vez desde que me mudé ahí, sentí que realmente estaba solo. No la soledad tranquila, sino la de quien sabe que si algo malo sucede, no habrá nadie que diga, esperen, escuchen lo que él tiene que decir. Entendí esto con total claridad. Cuando una persona es puesta en duda el tiempo suficiente, su silencio deja de verse como dignidad. Empieza a verse como una señal de debilidad, o peor aún, una señal de que ya no está en pleno uso de su razón. No lloré, no temblé, solo sentí algo muy frío extendiéndose en el pecho. No era miedo. Era la última claridad antes de que a alguien le quiten el derecho a hablar. Volví a entrar a la casa, cerré la puerta, me senté a la mesa, y por primera vez desde que llegué a este bosque, dejé de pensar en conservar la paz. Pensé en otra pregunta, una que siempre había evitado. Si yo no me levanto, ¿quién lo hará por mí? Llegaron un lunes por la mañana, sin sirenas, sin prisas. Un vehículo blanco se detuvo frente al porche, las llantas crujiendo sobre la grava. Yo estaba en la cocina. Miré por la ventana y vi bajar a una mujer joven, con una carpeta delgada en la mano. Su manera de caminar era correcta, no invasiva, pero tampoco pedía permiso. Abrí la puerta antes de que tocara. «Buenos días, señor Nelson», dijo con un tono cortés. «Soy Clara, trabajadora social. Recibimos un reporte que necesitamos verificar». Reporte. Una palabra neutral, limpia, sin emoción. Asentí y le di paso. Entró a la casa y observó con rapidez. No inspeccionó, solo registró. Los muebles ordenados, la cocina limpia, sin olores extraños. «¿Puede darme unos minutos?», preguntó Clara. «Claro», respondí. «¿Gusta un café?». Se sorprendió un poco y luego asintió. «No lo voy a rechazar». Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera. Serví el café. Ella abrió la carpeta y sacó varios documentos. «¿Sabe qué día es hoy?», preguntó. La miré directamente. «Lunes, día 13. ¿Recuerda dónde se encuentra?». «En mi casa, en Wyoming», anotó. Muy rápido, muy en silencio. ¿Ha tenido dificultades recientes para cuidarse solo? ¿Ha visto o escuchado cosas que otros no ven? ¿Se ha sentido desorientado últimamente? Cada pregunta era educada, sin mala intención, pero juntas me colocaban en un lugar donde nunca imaginé estar. Alguien que necesita ser evaluado. Respondí una por una, despacio, con claridad. Ni más, ni menos. Hubo un momento en el que entendí que lo más peligroso no estaba en las preguntas, sino en la suposición detrás de ellas, que si hablaba poco, estaba ocultando algo, que si hablaba demasiado, me estaba defendiendo, y que si guardaba silencio, eso también era una señal. Clara volvió a mirar alrededor de la casa. Sus ojos se detuvieron en la foto de Lillian. «Ella es mi esposa», respondí. «Falleció hace 3 años». «Lo siento mucho», dijo. Su voz se suavizó un poco. Se levantó y salió al porche.
mirando hacia el bosque. El viento soplaba ligero, con olor a resina de pino. ¿Hace cuánto vives solo aquí? Unas cuantas semanas. Volvió a mirarme. Esta vez su mirada ya no era la de quien registra, era la de quien evalúa. En ese instante lo entendí con total claridad. Si yo seguía callando como siempre había callado, la historia sobre mí se escribiría completa sin que yo aportara una sola palabra. Señorita Clara, dije, por primera vez tomando la iniciativa. Entiendo su trabajo, pero necesito que entienda algo. Me miró, esperando. No estoy aquí para huir del mundo, dije. Estoy aquí porque tengo derecho a elegir cómo vivir. Y nunca le he delegado ese derecho a nadie. Ella no anotó esa frase, solo asintió, muy levemente. Terminamos la visita en silencio. Cuando el vehículo se fue, me quedé mucho tiempo de pie en el porche. El viento pasaba por el bosque con regularidad. No me sentí humillado por haber sido revisado. Sentí algo distinto, más frío. En este mundo, si no hablas a tiempo, tu amabilidad puede usarse como prueba en tu contra. Entré a la casa y cerré la puerta. Me senté a la mesa. Y por primera vez, no me pregunté si debía seguir callando. Me pregunté, ¿qué tengo que decir para seguir existiendo como un adulto pleno? A la mañana siguiente desperté muy temprano. No porque hubiera dormido bien, sino porque entendí que hay decisiones que si no se toman por la mañana, para la noche ya se convierten en arrepentimiento. Preparé café como todos los días, sin prisa, sin temblar. El aroma llenó la cocina de madera, tan familiar que me hizo recordar mis años de trabajo, cuando incluso los problemas más difíciles se resolvían con un documento y una firma en el lugar correcto. Me senté a la mesa y tomé el teléfono. En la lista de contactos había un hombre al que no llamaba desde hacía mucho tiempo, David Thornton. Habíamos trabajado juntos años atrás. Era el abogado de la empresa constructora donde yo fui ingeniero jefe. Hablaba poco, se movía despacio y detestaba las medias tintas. Marqué su número. ¿Ray? Su voz seguía igual, serena, sin sorpresa. David, dije, necesito hablar contigo. No es por dinero, es por derechos. Hubo un silencio muy breve. Luego respondió, de acuerdo. ¿Cuándo? Hoy mismo, dije. Si es posible. Escuché un suspiro suave al otro lado. Entonces te espero. Me cambié de ropa, cerré la puerta y miré la casa una vez más antes de irme. No por miedo a perderla, sino porque quería recordar con claridad que era exactamente lo que estaba defendiendo. La oficina de David estaba en el pueblo de Cody. No era grande, no era elegante. Un edificio viejo, con el letrero deslavado. Se levantó al verme entrar. Me estrechó la mano con firmeza. «Te ves bien», dijo. «Pero supongo que no viniste solo a escuchar eso». Me senté, le conté todo, sin añadir, sin quitar. La llamada de Cornelius, el tema del control financiero, Leonard y Grace, los rumores, la llamada de Beulah, y finalmente la joven con la carpeta delgada. David no me interrumpió ni una sola vez, solo tomó notas. Cuando terminé, cerró su libreta. «Ray», dijo despacio, «no están apuntando a tu casa, están apuntando a tu capacidad legal». Asentí. Yo también empiezo a entenderlo. Si logran demostrar que ya no estás en pleno uso de tus facultades, continuó, cualquier decisión que tomes a partir de ahora podría ser anulada, incluso si no estás de acuerdo. El aire en la oficina se volvió denso, pero no sentí miedo, sentí claridad. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. David se recargó en la silla. «Rápido», dijo, «y limpio». Propuso crear un fideicomiso personal. Propiedades, casa, cuentas, todo bajo una estructura legal clara, con una sola condición. Solo yo tendría derecho a modificarla. «No es para esconder nada», explicó. «Es para dejar constancia de que sigues tomando tus propias decisiones.
Firmé los documentos con la mano firme, sin temblar, sin dudar. Al levantarme para irme, David me miró y dijo algo que no olvidaré. No haces esto para ganarle a nadie. Lo haces para recordarle al sistema que un hombre viejo sigue siendo un hombre. Salí a la calle. El sol caía sobre la pequeña avenida del pueblo. Todo parecía igual. Pero dentro de mí, una línea acababa de trazarse de nuevo. No con rabia, no con odio, sino con una decisión muy simple. No voy a permitir que nadie viva mi vida por mí. No regresé directamente a casa después de salir de la oficina de David. Conduje despacio por el pueblo de Cody, como si necesitara tiempo para acostumbrarme a la idea de que desde ese día yo ocupaba un lugar distinto, no por encima de nadie, solo más firme. Me detuve afuera de una pequeña cafetería sobre la calle principal y compré un café para llevar. El empleado me miró con cierta duda, pero aún así sonrió con cortesía. No fue cercano, pero tampoco evitó mi mirada. Entonces entendí algo. Los rumores no desaparecen rápido, pero cuando la gente te ve de pie, tampoco se atreve a mirarte demasiado tiempo con desprecio. Esa tarde David me llamó. Ray, dijo, quiero que te prepares. Hay algunas cosas, nada bonitas. Me pidió que volviera a su oficina a la mañana siguiente. Cuando llegué, sobre su escritorio ya había un expediente grueso, sin portada de colores, sin títulos llamativos, solo documentos. Papeles muy familiares para mí, desde mis años como ingeniero. Leonard y Grace, dijo David, usaron la dirección de tu casa para registrarse y recibir apoyos federales destinados a adultos mayores sin domicilio fijo. Guardé silencio. No fue una sola vez, continuó, sino en varios expedientes distintos. Hay firmas, hay fechas. Miré los números. No temblé. No me sorprendí. ¿Cornelius sabía esto?, pregunté. David asintió. No solo lo sabía. Figura como intermediario en algunas de las transacciones. En ese instante, todas las piezas encajaron con una claridad brutal. No hizo falta enojo. No hizo falta juzgar. Mi casa no era solo un lugar donde vivir gratis. Era una fachada legal. Una dirección lo bastante aislada como para esconder números fuera de lugar. No quiero vengarme, dije. Pero tampoco quiero fingir que no vi nada. David me observó largo rato. Luego dijo, y esa es la mayor diferencia entre tú y ellos. Había entregado todo el expediente a un viejo amigo suyo en la fiscalía. Sin prensa, sin escándalo, solo el proceso. A partir de ahora, dijo David, no tienes que hacer nada. La verdad se encargará sola del resto del camino. De regreso, me detuve junto al lago. El agua estaba quieta, el viento era suave. Pensé en Leonard y Grace, en la forma en que hablaban de mí como si yo no estuviera presente. Pensé en Cornelius, con su tono razonable y esa mirada que siempre se coloca del lado correcto. Entonces lo entendí. El mal rara vez aparece con un rostro feroz. Suele vestirse de lógica, de frases como «solo me preocupo por ti», de «no necesitas conservar tanto». Esa noche volví a casa. Preparé café y me senté frente a la foto de Lillian. «¿Ves?», murmuré. No pensaban que yo fuera débil. Pensaban que yo era conveniente. Afuera, el bosque seguía en silencio, sin juzgar, sin tomar partido. Pero yo sabía que a partir de ese momento, la historia había cambiado de rumbo. Ya no era la historia de un viejo bajo sospecha. Era la historia de quienes se equivocaron al juzgar a un hombre porque creyeron que guardaría silencio para siempre. Dejé la taza de café sobre la mesa. Me senté derecho. La verdad había empezado a salir a la luz, sin ruido, sin dramatismo, pero lo suficiente como para que quienes estaban acostumbrados a vivir en la oscuridad comenzaran a sentir la luz como algo incómodo. Beulah llegó una tarde nublada. Escuché el auto desde lejos, pero esta vez no me sobresalté. No sentí ansiedad. Me quedé quieto en la cocina. Apagué la estufa.
Me sequé las manos en el trapo, como quien espera a un familiar que vuelve a casa. Bajó del auto más delgada que la última vez que la vi, con un abrigo color café claro, el rostro cansado, pero la mirada distinta. Ya no esquivaba la mía. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de madera. Entre nosotros había un montón de papeles que David había preparado, no para acusar, solo para que nadie tuviera que seguir adivinando. Beulah leyó muy despacio, página por página, números, direcciones, firmas conocidas. Yo no dije nada, no expliqué, no guié. Hay verdades que, si se dicen por otro, pierden su fuerza. Cuando dejó la última hoja sobre la mesa, le temblaban las manos, no mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. «Papá», su voz se quebró. «No lo sabía». Asentí. «Lo sé». «Él me decía que tú eras terco», continuó Beulah, «que no entendías de dinero, ni de papeles, ni de riesgos. Decía que yo tenía que salir a proteger a todos. Proteger. Una palabra bonita, usada para ocultar algo mucho más feo. Empecé a creerlo», dijo Beulah, con los ojos enrojecidos, «porque pensé que tal vez ya estabas cansado. Tal vez ya no querías cargar con todo». La miré largo rato. Sin reproche, sin tristeza. «He cargado toda la vida», le dije. «Pero cargar no significa dejar que otros decidan por uno». Beulah bajó la cabeza, entrelazó las manos. «También me decía», agregó en voz muy baja, «que si yo no le hacía caso, no iba a poder vivir sola. Que cada decisión mía tenía que tenerlo a él detrás». Solté el aire muy despacio. En ese momento entendí algo que antes solo intuía. La humillación no apunta solo a los viejos, es una forma de control, y se va transmitiendo a otros si nadie la detiene. Beulah levantó la vista y me miró. «Si sigo callando», dijo, «voy a terminar siendo como ellos». Apoyé la mano sobre la mesa. No tomé la suya, solo la dejé ahí, lo suficientemente cerca para que supiera que yo seguía presente. «No necesito que te pongas de mi lado», le dije. «Solo necesito que te pongas del lado de la verdad». Beulah lloró. Sin ruido, las lágrimas cayeron sobre la mesa de madera y se expandieron rápido. Cuando se levantó para irse, no le pregunté qué iba a hacer después. Hay decisiones que, si se cuestionan, debilitan a quien las toma. Se detuvo en la puerta. Volteó a verme. «¿Papá?», dijo. «Perdón por haberte dudado, pero creo que también tengo que dudar de mi matrimonio». Asentí, sin alegría, sin tristeza, cuando su auto desapareció por el camino de tierra. Volví a sentarme a la mesa. La casa quedó en silencio otra vez, pero esta vez no era el silencio del miedo. Era el silencio de una verdad que por fin había sido llamada por su nombre. La noticia no llegó de forma ruidosa, como muchos imaginan. No hubo sirenas frente a la casa. No apareció nadie leyendo órdenes. Solo una llamada muy breve de David, en una mañana gris. «Rey», dijo, «todo ya fue turnado a la fiscalía. Ellos se encargarán del resto». No pedí detalles, no porque no me importara, sino porque entendí que a partir de ese momento, la historia ya no estaba en mis manos. Al mediodía, Cornelius llamó. Su nombre apareció en la pantalla, claro como una mancha de tinta que aún no se seca. Lo miré durante un buen rato antes de contestar. No para tomar ventaja, solo para asegurarme de no decir nada de lo que pudiera arrepentirme. «¿Papá?», su voz sonaba más áspera que antes. «Necesito hablar contigo». No lo invité. No lo rechacé. Solo dije, «habla». Del otro lado escuché una respiración agitada. No de enojo, sino de miedo. «Ya vinieron», dijo Cornelius con rapidez. Me preguntaron de todo, lo de los papeles, los apoyos. No pensé que fuera tan grave. No pensé. Una frase demasiado conocida. «Tú pensaste que yo iba a quedarme callado», respondí con calma. «¿Verdad?». Cornelius no contestó.
Su silencio no se parecía al mío. Era flojo y estaba lleno de súplica. «Papá», dijo otra vez, ahora más despacio. «Yo no quise hacerte daño. Solo pensé que todo sería más fácil si nos dejabas encargarnos». «¿Más fácil? ¿Para quién?» No lo dijo. «Sí te encargaste», respondí. «De ti». Guardó silencio un largo rato. Luego habló en voz baja. «¿Puedes ayudarme?» La pregunta quedó suspendida entre los dos como un hilo delgado. Si yo lo jalaba, se rompía. Si lo soltaba, caía. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. «Que les digas que no fue intencional. Que tú estabas de acuerdo. Que todo fue un malentendido». Cerré los ojos por un instante. No por cansancio, sino porque vi con absoluta claridad el último límite. «No voy a mentir», respondí. «No por ti. No por nadie». Cornelius exhaló con fuerza. Su voz se quebró. «No lo entiendes», dijo. «Si esto avanza, voy a perderlo todo». Abrí los ojos. Miré el bosque a través de la ventana. La luz del mediodía caía sobre los pinos rectos y silenciosos. «No vas a perderlo todo», dije. «Solo vas a perder el derecho de usar a otros como escudo». La llamada terminó sin despedida. Esa tarde, Beulah me mandó un mensaje breve. «Ya fueron a mi casa. Estoy bien». No respondí de inmediato. Preparé café. Me senté. Esperé a que las emociones se asentaran. No hubo sensación de victoria. No hubo satisfacción. Solo un cansancio profundo, como después de una jornada larga. Al caer la noche, salí al porche. El viento soplaba suave. El bosque permanecía inmóvil. Entonces lo entendí. La caída de Cornelius no era un clímax, era solo una consecuencia. No hubo música de fondo. No hubo aplausos. Solo una verdad sencilla. Cuando alguien se acostumbra a vivir rebajando a los demás, el día en que ya no queda nadie que lo sostenga, la caída ocurre en silencio. Entré a la casa. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos días, dejé de sentir que tenía que prepararme para lo siguiente. No porque todo hubiera terminado, sino porque, a partir de ahora, las cosas ya no se decidirían en la oscuridad. Beulah regresó 3 días después, sin avisar, sin traer equipaje. Solo una mañana temprano, cuando la neblina aún cubría el camino de tierra que lleva a la casa, escuché el auto detenerse frente al porche. Yo estaba preparando café. El sonido del agua hirviendo era lo suficientemente fuerte como para cubrir el latido de mi corazón, que iba desacelerando. Beulah bajó del auto y se quedó quieta unos segundos, mirando alrededor. El bosque era el mismo, la casa era la misma. Solo su mirada había cambiado. «¿Papá?», dijo. Una sola palabra, pero ya sin duda. Asentí. «Pasa, hija». Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de madera. La misma que había presenciado tantas conversaciones en silencio. Serví café para los dos. Ella tomó la taza, pero no bebió. «Me fui», dijo Beulah, con voz serena, como si hablara de algo pensado durante mucho tiempo. No pregunté a dónde, no pregunté cuándo. Hay decisiones que, si se cuestionan de más, debilitan a quien las toma. «No sé qué voy a hacer ahora», continuó, «pero sé que no puedo quedarme ahí». La miré. No vi satisfacción. No vi victoria. Vi a una mujer que acababa de salir de una habitación cerrada y necesitaba tiempo para respirar. «No necesito que tomes partido», le dije. «Solo necesito que elijas una forma de vivir en la que no tengas que agachar la cabeza». Beulah sintió apenas. Permanecimos en silencio un buen rato, sin incomodidad, sin tensión. Solo 2 personas aprendiendo de nuevo a estar juntas sin necesidad de protegerse. Ella miró alrededor de la casa. La foto de Lillian, el librero, la ventana orientada al este. «Extraño a mamá», dijo en voz baja. «Yo también», respondí. A ella no le gustaban las discusiones innecesarias. Beulah sonrió. La primera sonrisa desde que llegó.
Al mediodía comimos algo sencillo: pan, queso, sopa caliente. No mencionamos a Cornelius. No hablamos de los días pasados, no por evitarlos, sino porque ambos entendíamos que hay cosas que, una vez puestas en su lugar, no necesitan repetirse para demostrarse. Por la tarde salí al porche a partir leña. Beulah me observó un momento. Luego se arremangó y me ayudó a acomodarla. Nunca imaginé, dijo, que el silencio pudiera hacer a alguien tan pequeño. El silencio no es el problema, respondí. Lo es cuando otros lo usan para hablar por ti. Se detuvo. Me miró. ¿Has aguantado tanto tiempo? ¿Por qué?, preguntó. Pensé un momento. Luego dije la verdad. Porque creí que ceder mantendría unida a la familia. Beulah bajó la cabeza. Yo también lo creí. El sol empezó a ponerse. La luz dorada bañó los troncos de los pinos. Nos sentamos en el porche, cada uno con una taza de café que se iba enfriando en las manos. No hablamos mucho, pero en ese silencio ya no me sentí dejado atrás. Beulah no volvió para que la protegieran, volvió porque ella misma se había levantado. Y entonces entendí que la verdadera reconciliación no nace de olvidar lo ocurrido, sino de que ninguna de las dos partes tenga que vivir agachando la cabeza para mantener la paz. Cuando cayó la noche, apagué la luz de la cocina. La casa volvió a quedar en calma, pero esta vez el silencio ya no era una distancia entre padre e hija. Era un espacio lo suficientemente amplio para que ambos pudiéramos respirar. A la mañana siguiente desperté muy temprano, no porque estuviera acostumbrado a hacerlo, sino porque la casa tenía un latido más, no ruidoso, pero presente. Preparé café como todos los días. 2 tazas. Una costumbre antigua, aunque esta vez ya no era un ritual dedicado a la memoria. Beulah salió del cuarto de huéspedes, con el cabello recogido y un suéter puesto. Miró alrededor y sonrió apenas. «Dormí bien», dijo. «Yo también», respondí. Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre la superficie de la mesa, sobre mis manos llenas de arrugas y sobre las manos más jóvenes de ella. No hablamos de lo que había pasado, no por miedo, sino porque ya no necesitábamos las palabras como defensa. Después del desayuno salí al porche y miré el bosque. El viento soplaba suave. Los pinos seguían ahí, rectos y silenciosos. Pensé en los días recientes, en cada nivel de humillación, en cada mirada, en cada frase envuelta en una apariencia de lógica. Pensé en el momento en que estuve a punto de sacar la maleta de debajo de la cama, y en aquella mañana en que decidí llamar a David. Si alguien me preguntara qué fue lo más doloroso de todo esto, no diría que fue perder prestigio ante el pueblo, tampoco haber sido evaluado por el sistema. Lo que más dolió fue el instante en que entendí que solo por haber envejecido, otros creyeron tener derecho a hablar por mí. Beulah salió y se colocó a mi lado. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De no haberte quedado callado un poco más? Negué con la cabeza. El silencio tiene valor, dije. Pero solo cuando es una elección. Cuando el silencio es impuesto, deja de ser dignidad. Se convierte en una cadena. Ella asintió. No dijo nada más. Al mediodía conduje hasta el pueblo. Solo. El encargado de la tienda me miró y me saludó con un gesto de cabeza. No con la cercanía de antes, pero tampoco con evasión. Entendí algo. El mundo no cambia porque una sola persona se levante, pero sí se detiene un poco cuando se da cuenta de que esa persona ya no es fácil de empujar. Por la tarde arreglé una tabla del porche. Beulah leía dentro de la casa, cada quien en lo suyo. Sin vigilancia. Cuando el sol empezó a ponerse, preparé café otra vez. Esta vez, solo una taza. Me senté y miré hacia el bosque que poco a poco se sumergía en la oscuridad. No sentí miedo. No sentí vacío. Pensé en Cornelius, en Leonard y Grace. No los odié. Solo comprendí algo con total claridad.
Hay personas que no temen al mal. Lo que temen es ser tratadas como si ya no tuvieran valor. Y cuando creen que ya envejeciste, creen que te quedarás en silencio. Di un sorbo al café ya frío. La vejez no empieza cuando la espalda se encorva. No empieza cuando el cabello se vuelve gris. La verdadera vejez comienza cuando la sociedad decide que tu voz ya no necesita ser escuchada. Yo sigo aquí, en esta casa de madera en medio del bosque de Wyoming, sin haberle ganado a nadie, sin haber perdido frente a nadie. Solo conservé algo que estuve a punto de perder: el derecho a vivir como un ser humano pleno hasta el último día.